Y listo. Bien, vamos a comenzar. El tema del derecho romano, como ya les anticipaba, nos va a recordar muchísimas figuras de nuestro derecho vigente en materia civil, en materia familiar sobre todo. Claro que va a haber variaciones, pero va a haber cosas que hasta nos va a asustar la similitud que guardan las instituciones de una época tan lejana, de una cultura que pues, sufrió bastante el tema de las conquistas, el tema de la evolución, el tema de que viene incluso desde otro continente, del otro lado del mundo, y que sin embargo logró permear y moldear el sistema jurídico mexicano que tenemos hoy en día. Entonces, si pudieron notar el temario, lo que hice fue una síntesis de aquellos elementos torales o más importantes que yo consideré oportuno revisar, y de eso va la sesión de hoy. Entonces, vamos a comenzar hablando del tema 1, que es el status libertatis. Puse obviamente los títulos en latín dentro de la publicidad y dentro de la presentación para que sea más atractivo para todos ustedes. Entonces, yo sé que les gusta mucho el latín, así que aquí se los puse de esa manera, pero vamos a explicar de qué va cada uno. En principio, hemos de hacer la aclaración de que el status libertatis es una parte de un ciudadano completo dentro de la cultura romana. El status quiere decir un estado y libertatis quiere decir de libertad. Entonces, este tema nos trae a colación una figura bien importante que todavía en la actualidad nos da de qué hablar y nos da para debatir. El tema de definir persona. Cuando nosotros hacemos alusión a que todas las personas tienen derechos, estamos cayendo en una generalidad que merece de precisión, al menos jurídica. Y es donde les pido su apoyo para que en el chat me ayuden a contestar una duda. ¿Cuál sería la diferencia entre una persona, entre un nacional y entre un ciudadano en México? ¿Pueden contestarme esa duda, por favor? Persona, nacional y ciudadano. Son tres palabras que muchas veces podemos usar como sinónimo y sin embargo jurídicamente no lo son. Entonces, si me apoyan por ahí a saber qué entienden ustedes por estas tres figuras y cómo las diferencian, me apoyaría bastante el leerlos en el chat. ¿Ok? Ahora, hay que decir que dentro de la cultura romana, lo que nosotros teníamos era que la palabra persona atendía a una calidad específica de ser humano. En Roma, persona y ser humano era distinto. Eran figuras que, atendiendo a ciertos niveles, a ciertos requisitos, se cumplía o no la calidad de ser persona. Y lo interesante aquí es que la definición en derecho romano de persona o personae es máscara. Entonces, el tema de identificarlo como una máscara se me hace una genialidad, porque lo que básicamente nos trata de decir es, a ver, tú tienes características que a mí no me importan. A mí como Estado o como sistema normativo, el hecho de que tú seas a lo mejor una persona con alguna discapacidad mental, no me importa. El hecho de que seas una persona feliz, depresiva, enojona, no me importa. El hecho de que seas alto o que seas bajo, no me interesa. Esas son cualidades para otra máscara. La máscara de persona que yo te voy a poner tiene una serie de cualidades bien particulares. Entonces, me gusta mucho este texto del libro de, me parece que es Floris Margadant, en donde nos dice que a la persona en Roma se le consideraba como a una serie de atributos que lo vestía y que lo definía como tal. Entonces, no confundamos términos, porque en la actualidad ni siquiera es viable confundir persona con ciudadano con nacional, pues en Roma menos. Seguramente recordarán por ahí el tema de que a los esclavos, por ejemplo, no se les daba el trato de persona,
Hay imprecisiones que vamos a aclarar el día de hoy, pero básicamente eso nos dice que no todos los seres humanos eran personas en Roma. La persona tenía que reunir una serie de cualidades, una serie de requisitos que justamente integraban esa máscara, la máscara de una personalidad jurídica, o al menos una máscara que el Estado reconocía, ¿vale? Entonces, desde la Roma antigua, se empieza a crear esta situación de otorgarle esta personalidad, de otorgarle este conjunto de atributos a diferentes entidades. Y desde aquí, desde el derecho romano, tenemos una distinción entre personas físicas y personas colectivas. Esta es una distinción bien importante en cuanto al término que se utiliza, porque en nuestro derecho mexicano moderno está la definición de personas morales, y hay una crítica muy sencilla de esta definición. Bueno, las personas morales no tienen nada que ver con la moral. ¿Por qué le pones moral si esa persona puede cometer actos inmorales o amorales? No tiene sentido que lo califiques así. Persona física, pues es bien sencillo. Todo lo que tiene cualquier organismo vivo llamado humano que tenga estos atributos. Pero los romanos le llamaban persona colectiva precisamente para evitar esto de que si es moral o es amoral la persona en cuestión. ¿Ok? Así que ahora tendremos una distinción básica que actualmente empleamos en derecho civil y en derecho corporativo, entre aquellas personas que actúan desde su entidad biológica y desde un conjunto de personas que se une con un propósito fundamental. ¿Y qué creen? Que esta persona colectiva desde Roma no solamente se distinguió por ser un conjunto de personas, sino que tenía una división muy clara entre corporaciones y entre fundaciones. Las corporaciones se usaban para unir a personas, a miembros, quienes se asociaban voluntariamente. Y las fundaciones eran afectaciones de patrimonios a un fin determinado. Entonces, a lo mejor podemos hacer el símil de que hoy en día una corporación es una persona colectiva que busca hacer negocios, se unen con ese propósito. Y la fundación es para destinar un patrimonio a fines específicos, no como tal, a lo mejor a la beneficencia pública, pero sí con una afectación directa a un patrimonio, ¿vale? Y desde aquí ya teníamos que los romanos nos distinguían una serie de características bien relevantes que todavía en la actualidad cuesta un poco explicar dentro de las facultades. Y es lo siguiente: la persona colectiva tiene una existencia totalmente aparte, distinta y lejana de la de sus miembros. Esto es que si yo me reúno con 3 amigos para formar una corporación, una persona colectiva, esa unión, una vez que se cumplan los requisitos legales, va a tener sus propias características, va a tener su propio nombre, va a tener su patrimonio, va a tener consecuencias jurídicas, derechos y obligaciones que son propias de esa creación, no mío, no de mis otros 3 socios, no, propio de esa colectividad creada, de esa nueva persona que nació. Entonces su existencia es totalmente aparte de lo que tenga que ver con sus miembros. Y lo mismo pasa con el patrimonio. El patrimonio de una persona colectiva es de ella y no de los socios. Y viceversa, el patrimonio de los socios pues no corresponde a la persona colectiva a menos de que así lo dispongan, ¿ok? Y obviamente los actos de los miembros no van a afectar la situación jurídica de esta colectividad, excepto en casos bien concretos. Pero básicamente con estos principios lo que podemos ver es la fundación, el inicio de lo que hoy en día es el derecho mercantil o el derecho corporativo. El hecho de que estén
separando a los seres individuales de una colectividad y que esta colectividad sea autónoma de sus socios, es uno de los principios más importantes hoy en día, porque en la práctica, ¿qué es lo que realmente sucede? Que las personas físicas toman el patrimonio de las morales como caja chica y piensan que si están en un despacho de abogados, entonces el dinero que entra a la moral, pues debe de repartirse a los socios, obvio, pues somos los dueños, somos las personas físicas. El secreto, y se los comento como tip, para poder crecer cualquier negocio es divorciarnos de esa idea de que el dinero del negocio es mío. El dinero del negocio es del negocio y debe usarse para fines propios del negocio. No es un sueldo del cual puedo disponer, al menos no en las etapas primigenias, cuando estoy empezando. Y los romanos tenían bien claro eso. Decían, el patrimonio de acá es de acá. Así como nadie se va a meter con el tuyo, Juanito, en tu persona física, tú no te metas con el patrimonio de la moral de la cual eres un miembro o de la persona colectiva. ¿Ok? Entonces, tenemos esta diferenciación clara y también tuvimos la creación tan temprana de una distinción entre las asociaciones o las corporaciones de carácter público y las de carácter privado. Tal cual como sucede ahorita, el Estado y el municipio se consideraban ya como personas jurídicas. Fíjense nada más la capacidad que tenían los romanos para poder distinguir que algo tan complejo como el Estado, como el municipio, la demarcación, era una colectividad que merecía tener su patrimonio propio, que eran bienes que no pertenecían a todos los ciudadanos, sino al Estado per se. Y también, obviamente, las de carácter privado, que eran en su mayoría organismos que se dedicaban a especular comercialmente. Esto es, que se dedicaban al comercio, ¿vale? Nada distinto de lo que conocemos hoy en día como derecho mercantil o derecho de sociedades, el nombre que ustedes le quieran dar a esa rama del derecho, la distinción o los principios prevalecen, ¿ok? Entonces, primer punto a destacar sobre el derecho romano, que logró sentar las bases de lo que hoy es nuestro derecho corporativo o nuestro derecho societario con esta distinción tan importante. Voy a leer sus respuestas porque me interesa mucho el tema de la distinción entre persona nacional y ciudadano, ente con atribuciones especiales, características de física o moral. Nacional, individuo nacido en un territorio determinado, ciudadano. En México se le atribuye el nombramiento a tal persona física con capacidad de goce y ejercicio. Muy bien, mayor de 18 años. Me gusta esa distinción, solamente que faltó un elemento para precisar, pero es correcto. Por ahí Mario ya nos dio el nombre del libro, Derecho Privado Romano de Guillermo Florís Margadán. Es correcto, ¿vale? Ahora, vamos a realizar la diferenciación entre lo que les decía. Por aquí veo sus definiciones y les agradezco muchísimo que las compartan con nosotros. Por ejemplo, aquí nos dicen que la persona física, perdón, persona es todo ente por el solo hecho de nacer. El ciudadano es una persona que forma parte de una comunidad o estado nacional que vive o que nació en determinado país. Sí, pero no. Vamos a poner esto en términos más sencillos. La persona como tal, en el derecho actual, sí corresponde con el concepto de ser vivo, ser humano. Todos los seres humanos somos personas. Actualmente ya no se reconoce como antes en Roma que puedan existir entes biológicos, seres humanos, que no sean personas. Todo mundo es persona para el derecho, al menos en México. La diferencia es que esas personas pueden ser nacionales o extranjeras. Nacionales es toda persona que tenga la nacionalidad mexicana, ya sea por ius solis, ius sanguinis o por naturalización. Esto es, que haya nacido en territorio mexicano, que sus padres sean de nacionalidad mexicana o que se haya naturalizado mexicano siguiendo el procedimiento administrativo correspondiente. ¿Ok? Ahora, de eso a ser ciudadano, el único paso es que tengas la mayoría de edad, los 18 años. Mexicano
con un modo honesto de vivir. Eso nos dice la Constitución y esto ha recibido una crítica muy fuerte. ¿Qué es un modo honesto de vivir? O sea, si de verdad te pusieras a hacer esa crítica o ese filtro para definir quién puede tener la credencial para votar y quién no, pues nunca acabarías o nunca podrías tener parámetros objetivos para definirlo. Es una tontería que esté en la Constitución. Cumplir 18 años, mexicano y modo honesto de vivir, no me dice nada. ¿Ok? Entonces dejémoslo en mexicano mayor de 18 años. ¿Vale? Y la diferencia entre estos tres es el cúmulo de derechos y obligaciones que vas adquiriendo. ¿Ok? Cuando eres una persona, los derechos que inmediatamente nos deben de saltar a la mente son los derechos humanos. Toda persona tiene derechos humanos, no importa si eres mexicano o extranjero, si eres ciudadano o no ciudadano, vas a tener esos derechos humanos. Y al llegar a la ciudadanía, vas a tener derechos políticos. Vamos a poner un ejemplo. A lo mejor un extranjero que está aquí en México, que es solo persona, porque no se le considera ciudadano mexicano, no puede ser elegido como presidente de la República. Tienes restringido ese derecho político porque no cumples con los requisitos de ciudadanía y nacionalidad. Entonces, el tema de ir evolucionando en cuanto a estas escalas nos van dotando de derechos y obligaciones propios de cada rubro, ¿ok? Pues en Roma esto no era así. En Roma tenemos una diferencia bien clara con lo que entendían por persona. Y tenemos que hoy en día, en México al menos, persona física es igual a ser humano, pero en el derecho romano, la persona era un ser humano que además cumplía con 3 requisitos. ¿Ok? Fíjense cómo en el derecho actual naces y ya eres persona, ya eres ser humano, ya eres titular de derechos y obligaciones. Pues en Roma no. En Roma tenías que pasar antes por 3 filtros para poder decir, sí, si eres persona. Y estos 3 filtros eran el status libertatis, el status civitatis o civitatis, he escuchado personas que lo pronuncian con la H, y el status familiare. Ahorita vamos a estudiar cada uno de ellos, pero más o menos por la raíz pueden asumir de qué se trata. Un estatus de libertad, un estatus que tenga que ver con tu estado civil y un estatus que guardas respecto a la familia. Atendiendo a estos 3 requisitos, entonces, ya vamos a entender quién sí era una persona en Roma. Y esto, señores, es un legado que a la fecha obviamente se ha modificado de manera drástica, ha cambiado muchísimo. Les dije que había cosas que obviamente habían evolucionado, pero hay cosas que todavía permanecen legal y culturalmente, y vamos a hacer el análisis precisamente de eso. Primero, hablando del status libertatis, ¿los esclavos eran cosas o eran seres humanos, eran personas? Aquí la situación es muy discutida por los expertos en el tema, pero yo, al igual que Floris Margadant, coincido en que el tema de la esclavitud no te ponía en una situación de cosa, te ponía en un estatus de ser humano con derechos restringidos. Esto porque lo que nosotros entendemos hoy por esclavitud en Roma era todavía más extremo. En Roma, el que detentaba el poder sobre los esclavos, sí podía matarlo, podía venderlo al esclavo que fuera de su propiedad. Y no tenían uno, tenían muchísimos, tantos como pudieran pagarlo. Pero esta condición de esclavo nos va a llevar a analizar que no se les trataba 100% como cosas. La esclavitud de la persona de Roma tenía ciertas figuras que sí te hacían titular de derechos y obligaciones y que obligaban a tu dueño. Entonces, por ejemplo, si un esclavo celebraba un contrato, este y sus beneficios eran a favor de su señor, de su dueño. Todos los actos jurídicos que celebrara el esclavo con consentimiento de su señor
lo obligaban directamente y producían acciones de todo tipo, desde las malas hasta las buenas. El enriquecimiento que hubiera obtenido, el tema de las donaciones y los legados que recibían los esclavos, pertenecían automáticamente al señor. Entonces, y por señor me refiero al dueño del esclavo, los delitos que cometía el esclavo los ponía al señor en condiciones de indemnizar el daño o entregar al esclavo a la víctima, abandonándolo para que ahora fuera esclavo de ellos en compensación por ese daño. Entonces, si los actos que hacía el esclavo tenían repercusión en la esfera jurídica del señor, entonces es obvio que no eran cosas, que sí eran seres con capacidad de realizar ciertos actos y que generaban consecuencias de derecho. Entonces, a la próxima vez que un profesor les diga que los esclavos en Roma eran cosas, háganle este planteamiento relativo a las obligaciones que contraía el dueño derivado de la actividad de sus esclavos. Los actos jurídicos que estos realizaban tenían consecuencias directamente en el patrimonio de su amo. ¿Ok? Entonces, ya brincada esta duda existencial, ya sabemos que los esclavos sí eran seres humanos, no objetos, pero no eran personas. Ojo, los esclavos en Roma no eran personas. ¿Por qué? Porque no tenían estos tres requisitos. No tenían status libertatis, para empezar, que es de lo que estamos hablando. El esclavo estaba sometido a la voluntad del dueño. Sí, parecía que era su objeto, pero en realidad estaba solamente subyugado a su potestad, a seguir sus órdenes y al destino que el dueño quisiera darle. ¿Ok? Ahora, ¿qué causas de esclavitud tenemos? Son varias. La primera era la guerra. Durante el Imperio Romano, ustedes saben que proliferaron las cuestiones de las guerras, de los enfrentamientos por conquistar los territorios. Aquí lo que teníamos era que si eras capturado con motivo de la guerra o si tu nación perdía esa guerra, lo que tendrías es, obviamente, una renuncia a tu derecho de ser una persona para pasar a ser esclavo de los victoriosos. ¿Ok? Esa es la principal causa por la que se generaba la esclavitud. Pero venía la segunda más popular, nacer de una esclava. Si tú tenías a tu madre el tema de la esclavitud, entonces tú como tal tenías también que adquirir este mismo carácter. El tema de el linaje, por así decirlo, que nosotros veíamos replicados en que está el rey y los hijos del rey y se van replicando en el rey y el príncipe y se van rolando el poder con turnos en cuanto a la generación que va quedando, pues era lo mismo en la esclavitud. La mamá esclava dejaba al hijo esclavo y al tener hijos, pues eran esclavos a su vez. Entonces, era algo lineal. Había maneras de salir de la esclavitud, ahorita lo vemos. Entonces, no crean que la persona que nació esclava, toda su generación fue de esclavitud. Se podía salir de esta condición, ¿ok? Una bien interesante, negarse a participar en el servicio militar. Esta institución que tenemos en México, en cuanto a hacer tu servicio militar, antes, hace 30 años todavía, es más, me atrevo a decir que hace 20, era una obligación que nuestros padres nos metían a la cabeza como que tienes que hacerlo, lo vas a necesitar a futuro. La realidad es que a partir del 2010 más o menos comenzó esta objeción de conciencia de decir, yo no estoy de acuerdo en la militarización ni en recibir doctrina militar, entonces pues la rechazo y no hago el servicio militar. ¿Esto qué consecuencia tiene? Que a lo mejor dentro de mi sistema jurídico actual, pues no puedo entrar a puestos de gobierno. Su servidor no hizo servicio militar. Yo no tengo la cartilla militar liberada y actualmente no es una
consecuencia o no tienes una consecuencia jurídica como si lo tenías en Roma. Si tú te negabas a hacer tu servicio militar, pasabas a ser esclavo. ¿Por qué? Porque se entendía que el carácter de persona en su totalidad era un ser humano que estaba dispuesto a servir en guerra para defender a su patria, a su nación. Entonces, el que tú te negaras, pues era una ofensa que merecía que pasaras a ser esclavo. ¿Ok? La que sigue, peor tantito, incumplimiento del pago de la deuda. Ahorita vamos a llegar al tema de la obligatio, de las obligaciones, pero desde Roma se contemplaban ya consecuencias para el incumplimiento. Y esas consecuencias, pues, no eran como la maravillosa constitución de hoy en día, de que nadie puede ser privado de su libertad o enfrentar causas penales por deudas de carácter civil. En Roma, si no pagabas tus deudas, te ibas de esclavo. El incumplimiento a tus obligaciones tenía esta consecuencia. ¿Ok? La flagrancia en el robo. Desconozco si sobre otros delitos también se imponía esta condición, pero al menos lo que investigué y lo que recuerdo, en el robo cuando había flagrancia que te detectaban en cuanto a la situación de cometer este delito, pues tenías como consecuencia ser esclavo. En la actualidad, pues el tema del robo está tipificado sí como delito, pero incluso hay veces que ni siquiera pena privativa de la libertad merece el delito. Pero antes era muy grave. Y las últimas dos, un comentario acertado de el autor del libro que investigué, era sobre la decadencia del Imperio Romano y sus valores. Se tuvieron que prohibir dos conductas bien particulares. Si una mujer libre se atrevía a tener relaciones con un esclavo, pasaba automáticamente a ser esclava, porque se consideraba que ella estaba en un rango superior, aunque la mujer tampoco era persona, pero tenía un estatus libertatis, era libre, y si se atrevía a involucrarse con un esclavo, pues merecía estar a la par que él. Ahorita vamos a ver los requisitos para contraer nupcias en Roma, pero básicamente es esa diferencia entre categoría, lo que ellos castigaban, y te dice, es que la moral bajó muchísimo ya en la etapa de debacle del Imperio Romano, porque se perdieron los valores y las mujeres se iban con los esclavos. Sí, pero no. Depende las condiciones. Al menos en el texto que investigué no decía si la mujer había sido infiel a su pareja, solo decía que se había involucrado con un esclavo, pero esto no implicaba ninguna traición por el estilo hasta donde yo lo entendí, ¿ok? Y finalmente la simulación de ser esclavo. Aunque no lo crean, aún en la época antigua había personas, sobre todo entre amigos, así lo maneja la lectura, que fingían ser esclavos el uno del otro para venderse. Supongamos que yo tengo un amigo en la Roma antigua y le digo, oye, vamos a fingir que yo soy tu esclavo y me vendes. Entonces, vamos con otra persona, esa persona le paga el dinero a mi amigo y ahora yo soy su esclavo. Pero resulta que yo ese mismo día o al día siguiente, pues le revelo que no soy ningún esclavo, que soy una persona libre, que tengo mi estatus libertatis intacto, que soy pater familias incluso, y esto es un fraude, porque básicamente lo engañamos para que nos pagara el precio por mi supuesta esclavitud. En tales consideraciones, si tú simulabas ser esclavo, bajo este esquema, te quedabas de esclavo. Así que, como ven, están castigando el robo dentro de una categoría y están castigando también un posible fraude con esta figura de simulación de esclavo. ¿Vale? Ahora, por aquí nos preguntan si tenemos algún contenido relativo a sociedades mercantiles. Compañera, ¿qué cree que sí? Dentro de la página de YouTube tenemos ya más de 45 horas de video. Le voy a compartir aquí en el chat, en específico, el de las sociedades mercantiles. ¿Vale? Continuamos. Ahora, esas eran las causas por las cuales yo pasaba a ser un esclavo.
Vamos ahora a saber cómo se terminaba esta condición, porque como ya les anticipaba, no era que mi mamá era esclava y ahora yo tenía que ser esclavo y todo mi linaje, toda mi descendencia estaba condenada a esta figura. No, había varias causas de extinción de la esclavitud, ¿vale? Primero, la muerte. Si se muere el esclavo, obviamente se termina la esclavitud. Esa es la más triste de todas. Pero después tenemos como causa a la fuga. Acuérdense que una de las causas era ser preso de guerra o haber perdido el tema de la libertad a manos de una guerra. Entonces, si yo lograba escaparme de mi amo y lograba regresar a mi país o mi territorio en donde había nacido, se me consideraba como libre. La fuga tenía que tener estas características. Yo no me podía fugar si, por ejemplo, mi mamá era esclava. Solamente aplicaba para el caso de que la causa de la esclavitud fuera la guerra. ¿Ok? Y aunque pareciera que el derecho romano castigaba mucho a los esclavos, que sí lo hacía, también velaba por un mínimo de estabilidad o de bienestar para ellos, ya que si el amo abandonaba al esclavo que estaba gravemente enfermo, lo dejaba a su suerte y no lo atendía, y obviamente el esclavo se recuperaba, entonces el esclavo era automáticamente libre. Esta cuestión obedece a esta figura de tú eres el amo de esta persona. No es una cosa, tienes obligaciones con él. A lo mejor no es la misma obligación que tienes hacia tu familia, hacia tu domus, pero sí necesitas cuidarlo. Y si lo abandonas cuando está enfermo, entonces, adiós. Si sobrevive, ya es hombre libre. Una figura bien interesante que se llama prescripción. Ustedes en el derecho moderno inmediatamente ligan la prescripción con la usucapión, que es una forma de adquirir bienes por el transcurso del tiempo y la posesión. Pero la prescripción es una forma de adquirir derechos. Y la prescripción positiva en particular para la calidad de esclavo significaba que si una persona vivía 20 años como hombre libre, aún siendo, por ejemplo, hijo de una esclava, y vivía como hombre libre su vida normal sin tener ningún amo, y esta condición implicaba que él se creyera libre y se ostentara libre ante los demás durante esos 20 años ininterrumpidos, ya se consideraba una persona libre. Entonces, imagínense que una mujer esclava da luz a un bebé y en vez de llevarlo con su amo, reportarlo, pues decide avisarle que se murió, que el menor murió, pero en realidad lo entrega a otra familia para que lo cuide. Si ese menor crece sabiéndose libre y actuando como persona libre, va a adquirir esa libertad por prescripción, porque es un esclavo que nunca fue reclamado o que nunca fue sometido, o incluso aunque fuera sometido durante algunos años de su vida. Si pasan esos 20 años, entonces será una persona libre. ¿Ok? Denuncia de conspiración contra su señor. Si el esclavo iba de chismoso, obviamente con elementos ciertos y reales, y acusaba a su señor de que estaba conspirando en contra del Estado romano, entonces se le concedía por esta situación su libertad, por haber acusado a un posible traidor a Roma. Hay una figura muy parecida ahorita en cuanto a temas fiscales y laborales. La ley fiscal prevé que si nosotros conocemos de empresas que estén haciendo malas prácticas fiscales, las podemos acusar y vamos a tener acceso a ciertos beneficios. Y en materia laboral, por ejemplo, pues también podríamos acusar a nuestros patrones por malas prácticas dentro del centro laboral. Entonces, esta figura de denuncia de conspiración o denuncia por malas prácticas
pues, todavía sobrevive en la actualidad, solamente que pues no somos esclavos, creo, de nadie. Entonces, estas prácticas ahorita nos traen beneficios, pero en aquel momento te daba tu libertad, ¿ok? Y después viene la figura de la manumisiu. La manumisiu o manumisión consiste en que el propio amo le daba la libertad a su esclavo. La manumisiu censu quiere decir que cuando se hacían los censos en Roma, que pasaban casa por casa a contar a los habitantes, el amo lo declaraba como un hombre libre. Y si hacía esto, entonces el esclavo dejaba de ser. Y la otra, la manumisiu testamento. El amo podía dejar establecido dentro de su testamento que cuando él muriera se le iba a entregar la libertad a su esclavo. Ahora, conforme fue evolucionando el imperio, cayeron en situaciones de menores requisitos para obtener esta libertad. Y la manumisiu se estableció en dos modalidades. Si el amo le decía a sus amigos que el esclavo ya era hombre libre, entonces se le liberaba. O incluso el hecho de que el amo invitara a comer a su mesa al esclavo ya le representaba su libertad. ¿Ok? Entonces, si vieron Harry Potter, saben que al elfo Dobby le regalan un calcetín y ya solamente por esta situación es libre. Es un símil. En Roma, si invitabas a comer a esta persona a tu mesa, se le liberaba de la condición de esclavitud. Entonces, de todas estas, les sorprenderá que la forma más habitual para liberar esclavos era la manumisión. Esto es, a pesar de que la esclavitud le traía beneficios al amo, al dueño de estas personas, también era la principal causa por la cual dejaban de ser esclavos, que el propio amo les perdonaba de esta calidad y los liberaba. Obviamente se empiezan a ver en situaciones de guerra, empiezan a existir por ahí escasez de mano de obra, escasez de esclavos, y se limita el tema del manumisiu testamento, pero les va a encantar. ¿A cuántos esclavos creen que se limitó el tema del testamento? Póngame un número, donde la ley de Roma decía, sí puedes liberar esclavos por testamento, pero solo este número. Díganme cuántos creen y ahorita les voy a dar el número exacto de cuántos se podían liberar cuando se puso un alto a esta figura. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasaba cuando el tema del esclavo era liberado? Cuando se extingue la esclavitud, ya pasas a tener tu status libertatis. Ese es el tema. El status libertatis quiere decir estado de libertad. Si termina tu esclavitud, eres una persona con status libertatis. Sin embargo, los esclavos no tenían los mismos derechos que aquella persona que nacía libre, sino que se convertía en un libertus. Y este libertus tenía dos principales limitantes y tres obligaciones principales. Primero, no podía casarse con una ingenua. Y no, la ingenua no era una mujer que no sabía nada o andaba perdida por la vida. La ingenua era como se le denominara a las mujeres que nacían libres en Roma. Entonces, el esclavo no podía bajo ninguna circunstancia casarse con una mujer que había nacido libre. Tenía que buscarse otra esclava que hubiera obtenido su libertad. Y el esclavo no podía ocupar una magistratura. Una magistratura quiere decir que obtenía un cargo público, o sea que no podía trabajar en el gobierno básicamente. Estas dos son las principales limitantes a las cuales se enfrentaban.
pero aparte tenían obligaciones importantes. El esclavo que ya era libre seguía unido de cierta manera a su amo y le debía, por ejemplo, el obsequium, que no quiere decir obsequio o regalo, sino que tiene que ver con que no podía cometer contra su amo delitos y no podía acusarlo ni hacer ningún tipo de acción legal en contra de su amo. El operae officiales quiere decir que si el amo tenía que salir de viaje por guerra, por algún tema de vacaciones, tenía que ausentarse del territorio, el esclavo tenía que acompañarlo, seguirlo en su viaje. Y finalmente, de herencia, que quiere decir que si el esclavo moría sin testamento y sin familia, todos sus bienes se le iban a su ex amo. ¿Ok? Entonces, como venimos manejando desde el principio, sí, los esclavos se les procuró una situación de tener derechos, por eso no podemos decir que eran estrictamente cosas, pero son derechos muy limitados y que otra vez giran en torno al amo, a su dueño, a pesar de que ya hayan obtenido la condición de libertus. ¿Ok? Por aquí estoy viendo que me ponen el número de esclavos al cual estaba limitado: 4, 5, 3, 5, 10. ¿Quién da más? Los de 10. ¿Ok? Pues no. La prohibición, cuando la cosa se puso fea y ya hacían falta esclavos y el Estado dijo, a ver, ya necesito limitarte, ya no puedes andar liberando tantos esclavos. Le dijeron a los paterfamilias, por testamento, el máximo de esclavos que puedes liberar son 100. 100 esclavos son tu límite para liberar. Entonces, eso nos da una idea de la cantidad de esclavos que podría tener una sola persona. Imagínense que te digan, de todos los esclavos, nomás te voy a dejar que liberes a 100. ¿Cuál será la proporción? ¿Cuál será el promedio? Si alguien tiene el dato de algún libro de romano o de alguna clase que hayan tenido, sería excelente que nos compartieran ese dato. ¿Cuántos esclavos en promedio tenían para que te limitaran a solo poder liberar 100 por testamento? Es una locura. Pero bueno, en este orden de ideas, recapitulemos que para ser persona en Roma necesitabas 3 requisitos. Y ya vimos el de status libertatis. No tenías que ser esclavo, tenías que ser persona libre. Vamos ahora con el status familiae. El status familiae tiene que ver con la situación que guardas respecto a tu familia. En Roma lo que teníamos eran mini monarquías o mini colonias que eran los hogares, en donde estaban el pater familias, que era el sui iuris, y en donde estaban los alieni iuris. Esta distinción nos dice que el pater familias era el titular de derechos máximo, el que sí se consideraba persona porque era el que mandaba dentro de la familia, mientras que los alieni iuris son los alienados, los que se van a alinear a lo que diga el pater, y estos podían ser sus hijos, su esposa, sus esclavos, una persona que haya adoptado dentro de su núcleo familiar. Entonces, el domus dentro del derecho romano es una figura que hace alusión a una estructura en donde se congregaban un paterfamilias y sus alienados, incluyendo a sus esclavos. ¿Ok? De cada domus, entonces tenemos que había un solo paterfamilias. Un solo paterfamilias que era el sui iuris, sujeto de derechos, que era la persona con capacidad de decisión, con capacidad de mando y que tenía sometidos a todos los demás a su potestad. Entonces, cuando les pregunten quiénes eran las únicas personas en el derecho romano, los paterfamilias, los sui iuris. Así tú fueras mi hijo o mi esposa, tenías que estar alienada a mí, porque yo soy el que manda. Desde esta situación, señores,
y como una crítica actual, podemos ver la postura del machismo replicada en una cultura tan vieja. ¿Por qué al varón o a la figura masculina se le dotaba de esta capacidad de ser el único con mando? ¿Había mater familia? Sí, pero era un título honorífico, no te daba calidad de persona. Eran mujeres a las cuales se les atribuía ese título por sus cualidades excepcionales, pero de ninguna manera te ponía a la par del pater. Siempre estaba sometida a la manus, a la decisión del pater familias. Entonces, este esquema que después se va replicando y en el cual el hombre en el hogar es el que manda, es una estructura cultural con la cual todavía crecieron nuestros abuelos. ¿Cuántas historias no sabemos de familias en las que al abuelo le besas la mano, sea su hijo, sea su nieto, sea su esposa, llegas y le besas la mano como si fuera una figura divina o superior a ti? Pues esta figura del pater familias es una de esas muestras culturales de machismo que arrastramos a la actualidad. Por eso les pongo sobre la mesa que con estos temas seamos críticos. ¿Y por qué si ya logramos abolir la esclavitud y logramos dejar de considerar a personas como nuestros esclavos, por qué no podemos dejar atrás este esquema en el cual asumimos que el hombre es el que manda en la casa y los demás solamente están atados a su poder? Es una crítica que tiene mucho que ver con la sociedad actual y con la evolución en los derechos de la mujer que ha tenido para emparejar la situación. Todavía falta mucho de esa lucha, pero si se pueden dar cuenta, vamos eliminando las cosas que no tienen lógica, como someter a una persona a mi poderío total, de que la puedo matar, la puedo vender. ¿Ok? ¿Por qué no cambiamos también eso? ¿Porque no nos conviene o porque no queremos? Entonces es una crítica que hago y que los invito a recapacitar. No porque mamá y papá y abuelitos nos hayan dicho algo significa que está bien. Hay que tener una postura crítica y para ser crítico necesitamos conocer la historia. ¿Ok? Pero bueno, este tema de que ya tuvieras como tal un estatus familiar y que te dieran la cualidad de pater familias, te daba ciertos atributos por encima de los demás. Si estamos viendo que el pater familias era la única persona, el único con derechos plenos dentro del domus, entonces es obvio que a él se le daban ciertas características especiales. Por ejemplo, la capacidad de goce. Cuando tienes capacidad de goce, ya te consideras en parte persona. Faltan todavía más. Pero con esta plenitud de derechos, pues ya tienes la capacidad de mando sobre las demás personas. Ahora, con esta capacidad puedes estar en un testamento o hacer tu testamento, puedes ser testigo, tienes todos los derechos que te corresponden ya como un ciudadano romano, como una persona en Roma desde esa concepción. Y normalmente esta capacidad de goce viene después con una de ejercicio que se alcanzaba en la pubertad. La pubertad, no encontré el dato exacto de a cuántos años ya adquirías esa capacidad de ejercicio, pero básicamente el tema del pater familias y su capacidad de goce implicaba que todos se sometían a lo que él hiciera. Todos los actos que ustedes quisieran hacer como familia del pater familias estaban sometidas a que él actuara en su nombre. Todo lo que ustedes hicieran repercutía en el pater familias y todo lo que ustedes adquirieran era del pater familias. Entonces, esta capacidad de goce era amplísima y le otorgaba este derecho total sobre los otros miembros de el domus, ¿ok? De esta mini colonia donde el pater familias pues era el monarca, el que reinaba de manera absoluta. También, y muy similar a lo que tenemos en el derecho actual, la personalidad nos da como atributo el patrimonio, esto es, el conjunto de res corporales. Cuando les hablen de la res en derecho romano, no están haciendo referencia a una vaca, están haciendo referencia a las cosas. Las cosas, las res corporales son cosas tangibles y las res incorporales
como créditos o derechos, son cosas intangibles, pero así se integra el patrimonio, ¿ok? Y como regla general también tenían lo que tenemos en el derecho actual. Cada persona tiene un patrimonio, a cada persona le corresponde uno solamente, ¿ok? Tenían excepciones, pero no vamos a entrar en eso. Y también tenían el domicilio que muy atinadamente estas personas desde la antigüedad distinguían el tema de domicilio por donde naciste, en donde resides, y domicilio comercial. Entonces, desde la Roma antigua, tú podrías tener varios domicilios. Podrías tener el domicilio por nacimiento, en donde pues, vivías con tus padres, o en donde tú ya te desempeñabas como un paterfamilias. También necesitabas un domicilio para a lo mejor tus negocios, y también te reconocían este domicilio como atributo de tu personalidad. No es como el patrimonio, que solo tienes uno y se acabó. Los romanos ya reconocían la posibilidad de que una misma persona tuviera varios domicilios. Y en la actualidad, en el derecho actual que tenemos, pues un domicilio convencional, que es donde vivimos, un domicilio para oír y recibir notificaciones en un juicio, un domicilio fiscal y un domicilio incluso corporativo, un domicilio en cuanto a los estatutos sociales de mi empresa, por ejemplo. Entonces, desde aquí ya se reconocía que una persona podía tener varios lugares de residencia. Y finalmente, el nombre, que igual que en el derecho moderno es un signo distintivo de la personalidad. Y tu nombre nos ayuda a distinguirte de los demás, aunque tengas homónimos, ¿ok? Por aquí nos hacen una precisión. Nos dicen, hasta un niño recién nacido podía ser paterfamilias, pero no disponía de los patrimonios al nacer. Es correcto, Luis. Si yo tenía un hijo y yo me moría, mi hijo ya nacía siendo una persona, un paterfamilias. Para ser paterfamilias no era necesario ser padre. Ojo con esto. Esta es una muy buena precisión que hace el colega. Paterfamilias, a lo mejor ahorita nos suena como padre de familia, pero familia en el antiguo latín significaba patrimonio doméstico. Entonces, paterfamilias es la persona que tiene el poder sobre los bienes de la casa. No significa el padre de familia. No significa que para ser paterfamilias necesitas hijos. Eres un hombre libre, puede ser paterfamilias, puede ser dueño de ese domus, puede ser dueño de esos bienes domésticos. Actualmente sí, claro, familia es un grupo de personas que se unen por la intimidad, parentesco y el deseo de formar vida en común. Pero eso en Roma no era cierto, ¿eh? En Roma, la familia o el paterfamilias tenía que ver más con la relación de un hombre libre con el patrimonio que realmente con integrar una familia. Entonces, no se confundan ni romanticen la palabra paterfamilias como padre de familia, ¿vale? Cuando el paterfamilias moría y si llegaba a haber un niño de 12 años en la familia, este pasaba a ser el nuevo paterfamilias. Jenny, gracias por el dato. Los 12 años nos comenta la compañera que es la edad en la cual esta capacidad de ejercicio se desarrolla. Entonces entiendo que de ahí nace la disposición de que si a los 12 soy el único que queda, haciendo alusión a mi padre que falleció, yo asumo esa calidad, ¿ok? Soy una mujer con derechos y obligaciones y en la actualidad a mis mayores les pido a mis mayores su bendición con los brazos cruzados. Es nuestro respeto. Totalmente, Miranda. Ya debemos de cambiar esas ideas antiguas que, como ven, se arrastran desde el derecho romano. Antes de continuar, para finalizar nuestra sesión, los quiero invitar a que sigan el proyecto en todas las redes sociales que tenemos. Ya en YouTube somos más de 2,300 personas hasta donde yo recuerdo. Es en donde vamos a estar subiendo las clases, teniendo los videos en vivo los domingos para hablar de temas de actualidad. En Instagram subimos infografías, que es información muy puntual de algún tema muy sintetizada. Por si quieren ver un video de 1 hora, están las clases en Facebook. Si quieren ver un video de 30 minutos sobre algún tema en particular o ver las clases en mayor calidad y poder adelantar hasta donde quieran el cursor, está YouTube. Si quieren ver solamente imágenes de temas legales de interés, algo rápido que puedan leer en 5 minutos, está Instagram y en TikTok, que nos brinda esta posibilidad de poder enseñar algo nuevo y útil en menos de 1 minuto, de 60 segundos.
Entonces, ahí están todas nuestras redes sociales. Los invito, por favor, a que si desean más información, nos puedan apoyar a seguirlos, porque dentro de, por ejemplo, YouTube, ya tenemos más de 45 horas, 45 horas es muchísimo, de clases gratuitas. Si les interesa alguna materia en particular como la que vimos, pueden ir a seguir el canal, suscríbanse porque así les llega notificaciones cada que hay video, cada que hay en vivo y demás. Entonces, adelante. Facebook es como la cuenta eje en donde subimos información, noticias, tenemos estos en vivos, pero YouTube la verdad es que está mejor organizado por listas de reproducción, hay más contenido y vamos a tener los en vivos de los domingos solamente en YouTube. Entonces, suscríbanse a YouTube para que les lleguen estas notificaciones y podamos continuar apoyándoles con este contenido gratuito. ¿Ok? Ahora, de esta relación de paterfamilias con el domus nacía una figura nueva que se llama manus. La manus es el poder que tenía el paterfamilias sobre la mujer. El paterfamilias interactuaba con varias personas dentro de su domus. Yo, el paterfamilias, soy el sui iuris, el sujeto del derecho, el mandamás, el único que es persona. Mi mujer es parte de mi derecho y sobre ella ejerzo la manus, que es este poder de mando sobre la mujer. Sobre mi demás familia, sobre mis hijos, tengo la patria potestad e incluso sobre mis esclavos tengo también el dominio de los mismos. ¿Y qué creen? Que este dominio, esta patria potestad, esta manus, implicaba lo que ya dijimos anteriormente, que el pater familias podía asesinar, vender o expulsar a cualquier miembro del domus. ¿Por qué? Porque él es el que manda. ¿Ok? Y aquí está la explicación de que familia en la concepción romana no debía de ser vista como una situación de personas que se unen por voluntad propia para hacer vida en común, sino como un patrimonio doméstico. ¿Ok? Pasando a nuestro último tema, que es la obligatio o las obligaciones, desde Roma ya nos distinguían dos conceptos que actualmente se complican muchísimo para varios alumnos. La diferencia entre derecho real y derecho personal. El derecho real, ya desde Roma, se reconocía como un derecho oponible a terceros. Esto es, yo tengo un derecho sobre una cosa y el orden jurídico me concede este derecho sobre la cosa. Entonces, yo la puedo oponer a cualquier persona porque la cosa o es mía o es de mi posesión. Entonces, nos va a regular situaciones jurídicas entre una persona y bienes y la res, la cosa. Y es el ius quod ad res pertinet, derecho real. Y no lo vayan a decir muchas veces porque pueden invocar a un espíritu. El ius quod ad personas pertinet es el derecho personal. Esto quiere decir que yo tengo una potestad, soy titular de reclamar a otra persona la prestación de un hecho que puede ser dare, facere, non facere o prestare. ¿Ok? Esos están aquí enlistados y ahorita los vamos a ver, pero antes hay que aclarar esta situación. La diferencia entre derecho real y derecho personal es que en el derecho personal yo voy en contra de una persona en particular porque me debe alguna prestación, me debe alguna cosa de hacer o de no hacer, y en el derecho real yo estoy oponiendo que sobre esa cosa yo tengo un derecho y los demás, todo mundo alrededor de esa cosa debe de respetarlo. ¿Ok? En eso radica la diferencia entre derecho personal y derecho real. Ahora, dentro de la obligatio voy a tener una definición muy parecida a la actualidad.
En la actualidad, la obligación es un vínculo jurídico o relación entre acreedor y deudor, en donde el acreedor está facultado para exigir y el deudor está obligado a cumplir. Pero en el derecho romano se veía tripartito. Esto es, hay tres partes. Un vínculo jurídico entre acreedor, deudor y una comunidad política. Entiéndase el Estado. Y el Estado se preocupaba por ese vínculo porque la ley te obligaba a cumplirlo. Y dentro de este vínculo, los sujetos principales eran los creditores y los debitores. Creditores son los acreedores, debitores son los deudores. Entonces es una situación muy parecida a la actualidad y se clasificaban estas obligaciones en dare, facere, non facere y praestare, como lo que tenemos en la actualidad. Una obligación de dar implica que yo tenga que entregar la titularidad o tenga que entregar físicamente una cosa. Una obligación de dare, por ejemplo, sería en una compraventa. Yo tengo la obligación de darte el bien, entregarte la titularidad del bien. Facere quiere decir hacer contrato de prestación de servicios profesionales. No te estoy entregando ninguna res, ningún objeto. Me estoy obligando a ejecutar una conducta. Caso contrario al non facere, que es no hacer o abstenerte. Como por ejemplo, que celebremos algún tipo de convenio en el cual me vas a dejar vivir en tu casa, pero me voy a abstener de elaborar o hacer modificaciones sustanciales sin tu permiso. Un contrato de arrendamiento. Una obligación de non facere, de no hacer, sería, oye, no vayas a construir ni a tirar paredes ni a modificar la estructura porque es mío, solo te estoy dejando vivir en él. ¿Ok? Y praestare quiere decir garantizar. Es una obligación en la cual me obligo a que existe una obligación principal, pero yo tengo que garantizar su cumplimiento por otros medios. Por ejemplo, los contratos de garantía, como la prenda y la hipoteca. ¿Vale? Por ahí voy a leer sus comentarios. El internet falla mucho. No sé si sea mi conexión, lo dudo, Lupita. Ya lo revisé y estoy bien en cuanto a la transmisión de datos. Gracias por hacer esta clase menos medieval y más práctica e interesante. Qué bueno que le gustó, compañero Dan. La realidad es que busqué traer los conceptos más importantes con lo que pudiéramos ver en la práctica y darles por ahí ejemplos que tengan que ver con nuestra realidad, porque eso de estar recitando en latín, la verdad, no me agrada mucho y al final no sirve de nada solo memorizar estos términos que se pueden oír muy bonitos y ver muy bonitos en un texto, pero ya vimos que nuestro sistema nos obliga a presentar los escritos en español, entonces no vayan a poner esto en sus demandas, ¿ok? Gracias a ustedes y qué bueno que les gustó la clase. Marino, lamento que apenas esté llegando, puede ver la repetición en el canal o lo vamos a subir a YouTube la siguiente semana. Muchas gracias Miranda, Itzel, Ana Laura, Sandra Valle, Laura Rangel. Ahí está mi canal de YouTube, está fijado dentro de los comentarios, están ahí todas las redes sociales para que puedan seguir el proyecto. Es todo lo que preparé para ustedes esta noche. Les recuerdo que el domingo vamos a tener otro video en vivo, pero será exclusivamente por YouTube. Ahí lo que vamos a hacer es analizar un tema de actualidad. Es algo de 30 minutos. En las clases de 1 hora son las de los jueves. Entonces, para los que son nuevos, todos los jueves tenemos clase gratuita. ¿De qué? De lo que el público pida o de lo que tengamos vigente como algo importante. Por ejemplo, en marzo vamos a ver tema de declaraciones anuales obligado para que ustedes puedan presentar solitos sus declaraciones de impuestos. Ese tipo de cosas las vamos a ir viendo los jueves. Y los domingos en YouTube nos conectamos para poder revisar temas de relevancia. Por ejemplo, en un en vivo de domingo les comenté acerca de los comunicados del SAT, de la autoridad fiscal, donde decía que no pasaba nada con los depósitos en efectivo. Les hice un mini taller de silogismo jurídico de 30 minutos. Son videos más express, más directos y más concretos a un tema. Aquí los jueves son clases de una materia entera donde buscamos extraer los puntos más importantes para ustedes, para que sea igual entretenido. Y en ese sentido, les aconsejo que le den like a la página de Facebook para las clases de los jueves
y que le den suscribirse a la página de YouTube para que vean los en vivos de los domingos. De todas maneras, las clases de aquí se suben a YouTube, pero ya sin los minutos iniciales donde estamos prendiendo la cámara, enviando los contactos y perdemos por ahí unos minutos. En YouTube está directo al punto, entran directo a la clase y está por listas de reproducción. Si ustedes dan clic en la lista de fiscal, les salen 5 clases de fiscal diferentes. Si quieren ver penal, hay penal 1, penal 2, penal 3, penal 4, que es teoría del delito, delitos en particular, análisis de sentencias y procesal penal. Si quieren ver derecho civil, civil 1, civil 2, civil 3, civil 4, entonces vayan a YouTube para los que son nuevos, elijan qué materias son las que les interesan y pónganse a ver las listas, está completísimo. Y si tienen alguna duda, de verdad, no duden en escribirme a mi celular. Mi WhatsApp es público ya está dentro de la página, dentro de todos los videos y se los comparto para que si tienen alguna duda, me puedan escribir un WhatsApp y por ahí les contesto. Por ahí en la semana me estuvieron escribiendo bastante, entonces a veces me tardo por el volumen de mensajes, pero sí les contesto. Jackie, ¿qué crees? Ya tenemos Amparo 1 y Amparo 2 en YouTube. Entonces, si te interesa algún tema en específico de Amparo, me lo puedes comentar. Si no, ahí ya hay 2 horas de amparo distintas para que lo puedas revisar. Delitos en particular, Alondra, también ya está en YouTube, se llama Derecho Penal 2. Te sugiero mucho que veas Penal 1, porque hicimos una teoría del reloj del delito muy bonita y muy sencilla de entender para que al llegar a delitos en particular puedas hacer ese análisis de una manera más sencilla. Derecho electoral, Eduardo, esa está buena, esa me falta. La voy a anotar y con gusto realizamos la clase de derecho electoral. Derechos de autor, nos dice Sandra, también es una que nos hace falta. Entonces, ¿tenemos propiedad industrial? Sí, pero no tenemos propiedad intelectual, no tenemos el tema de registro de obras. Entonces, vamos a hacerlo también. ¿Podría pasarnos las diapositivas del tema en vivo? Mel, no mando material por correo, pero sí tenemos por ahí que a veces les subo formatos aquí en Facebook. Realmente nunca he mandado las diapositivas porque pues tienen el video. Se las voy a compartir. Déjenme ver cómo a lo mejor se las dejo en YouTube porque luego en Facebook da problemas. Nos dice José de Cupertino, espero me sirva para acreditar Derecho Romano 1. Ojalá que sí, José. Está más difícil el 2, me han dicho que el 1 sí lo pasan con muy buena calificación, el 2 no siempre es así. Pero bueno, filosofía del derecho, Jaciel. Sí, ya estoy preparando una de ética jurídica. Entonces vamos a tener la derecho agrario también. Teoría general de proceso, Verónica, ya la tenemos, te comparto el canal. Ahí está, derecho procesal, teoría general del proceso más bien. ¿De dónde es usted, Lick? De la Ciudad de México. Prescripción positiva, nos dice Alejandra, esa está muy buena. Lo vimos brevemente en bienes y derechos reales, Alejandra, pero sí sería muy, muy bueno tener una clase dedicada exclusivamente a la usucapión. Clase de propiedad industrial enfocada en marcas, exacto. Entonces me llevo de tarea filosofía, agrario y por ahí me habían dicho otra. Bueno, las localizo y electoral. Esas 3, se los prometo que este año las tendremos. Debo derecho fiscal, Isabel. Isabel, ya tenemos más de 4 horas de fiscal. Es mi mero mole, entonces vaya a ver las clases de fiscal. Le confieso que son mis favoritas porque yo a eso me dedico, al fiscal y al corporativo. Entonces, está muy, muy bien explicado, si me permite el autoelogio. Ahí están en el canal una lista completa de reproducción de 4 horas de fiscal. Agrario y procesal agrario, técnicas de investigación, medicina legal, administrativo, de esa la debo del año pasado, tienen razón. Apelaciones en sentencia interlocutoria, ese es un tema ya bien, bien específico, entonces no sé en qué lo pudiera yo encuadrar. El tema de apelaciones sería más bien un taller, pero bueno, ya ahí tengo las recomendaciones. Electoral, agrario, administrativo, se los prometo, me lo llevo a lo mejor para febrero, porque ahorita estamos ya con la agenda diseñada para nuestras futuras clases. Les agradezco muchísimo sus consejos, créanme que los voy a
a tomar en cuenta para las futuras sesiones, pues porque si estoy haciendo esto es para que les guste a ustedes y para que ustedes puedan obtener algún beneficio de que van a hacer su examen, les quedaron dudas o quieren plantear durante la sesión en vivo alguna pregunta de esas materias. Adelante. Patricia, ya tenemos 2 horas de amparo, se las comparto ahí en el chat. Criminología, qué bonita es la criminología. Necesito ponerme a estudiar de esa materia porque al menos no lo llevé dentro de mi formación universitaria. Era una optativa y no tomé criminología, entonces necesito estudiar para poder ofrecerles algo. Gracias por su ayuda. Gracias a todos ustedes. Vamos a dejar por aquí el video para no alargarnos porque mañana es viernes y hay que trabajar. Cuídense mucho. Les agradezco todo su apoyo. Les agradezco sus comentarios y recomendaciones y tengan por seguro que las vamos a escuchar y van a tener las clases que nos hacen falta. Que pasen una buena semana. Nos vemos el domingo para nuestra sesión breve de media hora. Cuídense. Hasta luego.